El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Queridos amigos, bienvenidos a Noche de Lluvia Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme en este camino hacia el misterio, hacia lo desconocido y hacia la espiritualidad. Antes de comenzar el episodio de hoy, quiero recordaros que por favor os podáis suscribir a Noche de Lluvia Podcast tanto en YouTube como en Spotify. Luego se os olvida, a veces me escribís diciéndome, ay, no me he dado cuenta, no estaba suscrito. Es importante que le des a seguir, a suscribirse tanto en YouTube como en Spotify, que es un gesto completamente gratuito y que nos ayuda pues muchísimo a seguir creciendo y que además tiene recompensa, porque de esta manera os avisan las aplicaciones, las diferentes plataformas de los momentos en los que hay nuevo contenido y también de contenido exclusivo, y esto siempre es interesante. Y os quiero decir por primera vez aquí en Noche de Lluvia que tenemos un nuevo canal, un nuevo podcast en Insólita Labs, donde yo pues soy parte principal junto a Johanan. Es el podcast Los Chulitos del Misterio y desde ya os podéis suscribir y estar al pendiente de las noticias, las historias, los misterios, los viajes que os vamos a narrar en Los Chulitos del Misterio. Sin más, comenzamos el episodio de hoy. A finales de año siempre se habla de profecía, de mensajes para el nuevo periodo, y en este caso para el próximo 2026 hay una profecía fascinante a la par que muy desconocida. Hoy en Noche de Lluvia os presento la profecía más impactante para el 2026, pero también exploro un aspecto que me habéis pedido mucho en Noche de Lluvia, un aspecto por el que muchos me han atacado a lo largo de los años. ¿Es la Virgen María quien se aparece en las apariciones marianas? ¿Hay algún vínculo entre las apariciones marianas y los ovnis? Hoy en Noche de Lluvia me mojo de verdad con el tema que me ha ocupado años de mi vida investigar, las apariciones marianas y las luces anómalas en el cielo. Comenzamos. Chris Bledsoe es un ciudadano de Estados Unidos, de Carolina del Norte, que se trata, desde mi punto de vista, de uno de los testigos con las otras realidades más interesante de cuantos he tenido la oportunidad de estudiar. Quisiera comenzar diciendo un punto importante de Chris Bledsoe como persona con características especiales desde el punto de vista del contacto, y es que desde que era muy pequeño se ha enfrentado en diferentes ocasiones a la muerte, saliendo siempre victorioso. Ha estado cerca de la muerte, y en el ámbito de los fenómenos místicos y paranormales, las personas con tendencia a la enfermedad, las personas que han estado cerca de morir, desarrollan una conciencia especial, una facilidad, por así decirlo, para conectar con las otras realidades, y este es el caso de Chris. Con solo 2 años y medio se acercó a una hoguera y acabó envuelto en llamas. Con 10 años recibió incluso un disparo de escopeta de caza en diferentes áreas vitales del cuerpo. Él tenía en su interior 300 pequeñas esferas provocadas por el disparo de aquella escopeta de perdigones, y a la fecha 17 de esos pedazos de proyectil siguen dentro de su cuerpo en zonas como el pecho, el hombro o el brazo. Quizá por esta cercanía suya con la muerte es que pudo vivir en el año 2007 la experiencia que cambiaría por completo su vida. Tuvo lugar en Fayetteville, de donde es Chris, un lugar en el que, por cierto, hay una base del ejército de los Estados Unidos, en Carolina del Norte, Fort Bragg o Fuerte Bragg, una de las bases militares más grandes del país y del mundo. Queda para la reflexión de cada uno si es casualidad que esta base esté justo en el lugar en el que se ha producido uno de los encuentros misteriosos más impactantes
de los que yo haya tenido noticia. Desde mi punto de vista no es casualidad, ya que existe una relación directa entre las bases militares de diferentes partes del mundo y los lugares con anomalías especiales en los que se producen encuentros con las otras realidades. En aquellos entonces, enero de 2007, Chris Bledsoe trabajaba como contratista y aquel había sido día de paga, el día en el que comienza nuestra historia. Junto con otros chicos del trabajo y su hijo Junior, decidieron acercarse al río Cape Fear a pescar. Nuevamente, encontramos aquí un punto importante presente en muchas apariciones marianas: el río, presencia de agua y de naturaleza. Mientras los muchachos se instalaban en la orilla del río, Chris decidió dar un paseo por el bosque. Cuando regresó ya comenzaba a oscurecer, pero los chicos querían quedarse otro rato y propusieron hacer una pequeña fogata. Chris entonces dio otro paseo, después de recoger los palos, los trozos de madera necesarios para el fuego, y en esos momentos está en el bosque y escucha un crujido cerca de él. Como se ha criado, ha crecido en aquellos bosques de Carolina del Norte, los conoce como la palma de su mano. Decide investigar a qué animal pertenecían aquellos crujidos en el suelo, en la hojarasca del bosque, pero le sorprendió darse cuenta que si él se paraba, se detenía, el crujido también se detenía, y poniendo atención al sonido, se percata de que parecía una criatura de 2 patas, bípeda, en vez de un animal de 4 patas. En ese momento, asegura en su libro El ovni de Dios, donde cuenta su experiencia, que le invade el miedo y acelera sus pasos, y justo ahí comienza la experiencia de su vida. En sus palabras, en el libro El ovni de Dios, a unos 20 metros de allí, vi sobre la cima de la colina lo que parecía la cúspide del sol poniente asomándose, una astilla de color naranja rojizo sentada en el horizonte, brillando. No le di importancia y continué un par de pasos más saltando a mi manera. Esta vez miré hacia arriba y vi todo el sol. Esto fue extraño porque no había viajado lo suficientemente lejos o ganado la suficiente altura en esos pocos pasos para haber tenido un cambio tan drástico desde mi perspectiva. El ángulo que tenía de él era más o menos el mismo y, sin embargo, en lugar de una astilla que desaparecía detrás de la curva de la Tierra giratoria, era todo. Brillaba intensamente y, no obstante, todavía estaba oscuro en el campo. Llegué a la cima del cerro y unos pasos después, desde allí, pude ver el campo entero, de borde a borde en el bosque. Mientras subía la colina, vi un segundo sol del mismo tamaño y color que el primero. Estaba aturdido, me dejó sin aliento. Caí de rodillas, asombrado por lo que estaba viendo. No solo era extraño que estos objetos similares al sol iluminaran tanto como lo haría nuestro astro rey, sino que también estaban cerca, apenas más lejos que el otro lado del campo, a 200 metros de distancia. 2 esferas llameantes flotando en la distancia en perfecto silencio, cada una de unos 14 metros de diámetro aproximadamente, tan grandes como casas. Es importante señalar que Chris sabe pilotar aeronaves, es una de sus pasiones, y aquello no era nada parecido a algo que él conociera en el mundo de la aviación. Chris Bledsoe estaba aterrado, salió corriendo y trató de regresar junto a su hijo. Mientras corría hacia la orilla del río, se giró una vez más para contemplar el fenómeno y vio cómo aparecía un tercer objeto con las mismas características que los anteriores. El testigo piensa, según confiesa en su libro, que aquellas luces sabían lo que estaba sucediendo en su interior. En sus palabras sobre el tercer objeto, conocía mi miedo,
Todo esto sucedió en el instante que decidí correr. Los tres estaban sentados sobre la línea de árboles en ese momento, inmóviles, pero arremolinándose con sus llamas rojo-anaranjadas. Sentí una conexión intensa con ellos. Ellos me vieron mirarlos. Se me pusieron los pelos de punta al darme cuenta de que estas cosas me miraban. Una vez más traté de esconderme de ellos y solo recuerdo lo siguiente, que estaba a 50 metros del fuego que construyeron mis amigos y mi hijo Junior, corriendo hacia las llamas. Estaba aterrorizado pero aliviado de estar de vuelta en el claro, y eso es lo último que Chris Bledsoe recuerda. Al regresar, Chris asegura que notó dos cosas extrañas. Dice: mi camioneta había sido movida y ahora apuntaba hacia donde acababa de correr. Recordé que apuntaba hacia el río, y la gran pila de palos y troncos que habíamos reunido ya no estaba, y el fuego mismo se había reducido a unas pocas llamas que llegaban a la altura de los tobillos. Chris descubre que para él la experiencia con aquellas luces extrañas duró minutos, pero para su hijo y sus amigos en realidad había durado toda la noche. Chris no recuerda lo que pasó en las horas perdidas entre la visión de las tres luces y el regreso a la fogata. Lo más aterrador, al volver con sus compañeros, es que su hijo no estaba. Su hijo había salido a buscarle y todavía no había regresado. Cuando dio con él, en la espesura del bosque, Junior estaba aterrado. Le aseguró que había visto dos misteriosas esferas rojas en el bosque. El joven de 17 años las describió a su padre con estas palabras: como dos pequeñas entidades brillando suavemente con ojos rojos de fuego. Los ojos eran de naturaleza mecánica, alrededor de 38 milímetros de diámetro, abriéndose y cerrándose como persianas, hacia arriba y hacia abajo. Los pequeños seres translúcidos caminaban jugando con cosas, agarraban palos y los miraban con curiosidad y luego los tiraban al suelo. Uno de ellos siempre lo estaba mirando, protegiéndolo, como si tuvieran un trabajo que hacer. No podía gritar y descubrió que estaba paralizado, incapaz de hablar o moverse. Dice Chris: durante 2 horas mi hijo estuvo en la maleza aterrorizado, tratando de gritar pidiendo ayuda, tratando de volver al fuego. Cuando fui a buscarlo, me escuchó llamarlo, pero no pudo responder. Fue pura suerte que entré en el bosque lo suficientemente cerca de él para escucharlo decir con toda su fuerza: papá. Ante la magnitud de todos los eventos ocurridos aquella noche de enero de 2007, el grupo decide regresar a casa, y justo cuando están terminando de empacar todo, los compañeros que están con ellos son también testigos de la aparición de 9 esferas de luz en el cielo. Luces que realizaban diferentes formaciones y que incluso comenzaron a perseguirles, a pararse frente a ellos en el camino de regreso a casa, impidiéndoles salir del bosque. Luces extrañas bloqueando el camino. Escucharon disparos que no sabían de dónde salían, que hicieron que esos orbes, como Chris Bledsoe los denomina en su libro, que esos orbes se desplazaran hacia ellos, estando a escasos metros de la camioneta, para de repente salir disparados hacia el cielo y en un solo instante desaparecer en el firmamento nocturno. Y aunque todos los integrantes del grupo estaban aterrados, Chris Bledsoe asegura en su libro El ovni de Dios que él, a esas alturas de la experiencia, sentía cierta paz al contemplar los orbes. Tuvo, por decirlo en otras palabras, una experiencia mística. Consiguió llegar hasta la parte habitada de Fayetteville y en concreto, atención, a una curva de carretera muy dolorosa para él, porque fue el lugar en el que falleció en accidente de tránsito de tráfico su primera esposa. Y justo ahí,
apareció uno de esos orbes. En sus palabras, no podría decir por qué, pero la presencia de este orbe en el momento más traumático de mi vida me llenó de una sensación de paz. Fue una inmersión en la gracia suprema. El tiempo pareció ralentizarse. Por primera vez realmente creo que lo que le pasó a ella no fue mi culpa. Por primera vez realmente creí que poder sostenerla en mis brazos mientras moría era un regalo para los dos. Aquel momento, aquel día, aquella noche de 2007 fue trascendental para Chris Bledsoe, a nivel mental y espiritual, porque tuvo una apertura de conciencia, como tantos otros testigos. A partir de ahí, su vida se volvió más espiritual. Y por otro lado, fue solo el comienzo de muchas otras experiencias, todas relacionadas con un contacto con las otras realidades. A nivel familiar, supuso un duro golpe porque a su familia le llevó mucho tiempo superar el trauma de ser señalados como bichos raros por toda la comunidad. Incluso llega a comentar Chris Bledsoe en su libro que le llegan a lanzar a algunas personas del entorno de Fayetteville agua bendita porque creían que estaba endemoniado. Y por otra parte, es importante señalar que a partir de aquella experiencia de enero de 2007, desapareció por completo la enfermedad de Crohn que Chris padecía y que le había afectado mucho en su desarrollo día a día. Y en cuanto a las experiencias extrañas, pues a partir de esa noche de 2007 empezaron a ocurrir muchas cosas. Empezaron a suceder en su casa, en los alrededores de su hogar. Una noche, los 15 perros de caza que la familia tenía en el patio se pusieron a ladrar como locos. Rosie, la perrita que vivía con ellos dentro de la casa, también una perra de caza, tenía el mismo comportamiento que el resto de animales aquella madrugada. No dejaba de ladrar en dirección a unos árboles cercanos al hogar de Chris Bledsoe. Chris decide seguir a Rosie hasta esa zona de matorrales junto a su casa y explica: enfrente de mí, a menos de 1 metro de distancia, había un ser de 1 metro de alto, brillando suavemente con el color de la luna. 2 ojos rojos, un triángulo translúcido de vidrio se fijó en su pecho. Nuevamente temblé de terror. Lo lamento, me tienes, lo siento por correr, me rindo. Mientras decía yo esto, el ser estaba respondiendo, me decía: no entiendes, no estamos aquí para hacerte daño, estamos aquí para ayudarte. Pasaron unos segundos y todavía siguiendo el rastro del ser, Rosie se acercó, ladrando a través de la espesura. Saltó de entre los arbustos y en ese mismo instante el ser desapareció. Aquella noche Chris alcanzó a ver otro ser en las inmediaciones del jardín de su casa, pero su hijo, Junior, no le dejó ir en su dirección. Días después, los perros volvieron a presentar el mismo comportamiento, a ladrar mucho, y esta vez Chris salió armado al jardín, con una escopeta. En sus palabras: lo que sea que estuviera allí tendría que lidiar conmigo y con mi arma. Crucé una cerca rota y comencé a ver una luz brillante a través de las ramas de las hojas perennes. Jugando en esa tierra cuando era niño, supe que la única forma de ver o viajar a través de esa área es arrastrándose sobre manos o de rodillas por debajo. Los árboles eran en su mayoría bastante altos y tenían unos pocos pies de espacio libre desde el suelo cubierto de agujas y ramas bajas. Cuando bajé, volví a ver la luz brillante, esta vez directamente. Me cegó. Sentí un poderoso zumbido estático reverberando alrededor de mi cuerpo. Fue como si un temblor me atravesara, intensificándose a medida en que me acercaba con el rifle acunado en mis brazos. Rápidamente se volvió demasiado intenso para continuar acercándose a él.
La sensación estaba cerca de la resistencia encontrada al tratar de tocar los extremos opuestos de los imanes. Me atravesó un choque doloroso y prolongado. La luz o la fuerza de ella me empujó arrastrándome hacia atrás por donde había venido. Fuera lo que había allí, no me dejaba acercarme con rifle o sin él, por muy decidido que estuviera a proteger a mi hijo, a Junior. Cuando me alejé lo suficiente de los árboles para ponerme de pie, llegué a la misma cerca rota por la que había entrado. Frente a mí, pasando de la invisibilidad total a un brillo translúcido parecido a la luna, estaban dos de los seres que había visto 2 noches antes. Eran bajos, con ojos rojos y en el mismo triángulo alargado que apuntaba hacia arriba en el pecho. Mientras nos mirábamos, los unos a los otros, una abrumadora comprensión emocional se apoderó de mí. Me comunicaron una epifanía obliterante, la singular y última importancia de todos los seres vivos. Era un pensamiento y una filosofía tanto como una emoción arrolladora. Todos mis recuerdos, todos mis pensamientos, todas mis emociones cambiaron en ese instante. Toda mi visión del mundo se reorganizó en torno a esa prioridad fundamental. Un alcance con un significado más grande y noble que cualquier cosa que jamás haya sentido, floreció alrededor de cada forma de vida. Los seres vivos compartíamos este significado que provocaba en mí el mayor cuidado, respeto y sobre todo el amor. Mientras esto sucedía, llegó la vergüenza y el asco, enfermándome el corazón. ¿Qué era esta herramienta asesina en mi mano? ¿Cómo podría deshacer el daño que les había hecho a esas criaturas inocentes toda mi vida? Desde el encuentro con aquellos seres, que algunos llamarían extraterrestres y otros ángeles, Chris Bledsoe, cazador y pescador, incluso cazador de osos, no ha vuelto a atentar contra ningún ser vivo y se ha sentido más vinculado con la naturaleza que con los propios seres humanos, porque, según explica en su libro El ovni de Dios, desde su experiencia de contacto, los demás le dieron la espalda, como decía, le lanzaban agua bendita, como si estuviera poseído. Y continuando con nuestra historia, había lagunas que Chris pues no lograba recordar. Si en soledad trataba de saber lo sucedido en el tiempo perdido durante el primer encuentro, cuando trataba de descubrir lo que había sucedido en esas horas, un fuerte dolor de cabeza se apoderaba de él. Igualmente, a menudo empezó a tener malos sueños. En sus palabras, se trataba de visiones apocalípticas, dice. El tipo de sueños que recibí con mayor frecuencia fueron visiones apocalípticas, hambruna, peste, destrucción generalizada y sufrimiento. Hice todo lo posible por guardar lo que vi para no preocupar a mi familia, pero estaba profundamente preocupado. Todo lo que pude hacer esos años fue seguir cuidando el jardín y preparándome para lo que aparentemente me advirtieron los seres. También eran visiones profundamente extrañas. Vi las pirámides de Egipto. No estaba claro si había visitado estos lugares en tiempos pasados o si eran imágenes que los seres habían proyectado en mi mente. Y con todo esto, las experiencias con los seres continuaron sucediendo. La más impresionante tuvo que ver con lo que él denomina, y aquí viene la importancia del episodio de hoy, la dama. Poned mucha atención porque esta visión es el motivo de que esté tocando este caso en Noche de Lluvia. Una noche, Chris Bledsoe sintió una fuerte ráfaga de viento y tuvo la sensación, la visión, de que un gran toro negro se acercaba a él a toda velocidad con intención de embestirlo. Se tapó la cabeza con las manos
intentando protegerse, y en esos momentos, explica el testigo, ante mí una mujer flotaba en un círculo de luz. Serena y silenciosa, ella me miró. Su belleza me tranquilizó y mi miedo se desvaneció. No pensé más en el toro. Me puse de rodillas y pasé un minuto tratando de asimilar lo que estaba viendo. Estaba arrodillado dentro del círculo de luz que emanaba de ella. Todo lo demás en el bosque se atenuó en comparación. Me sentí suavemente acunado por la suave luz de su presencia. Me fijé que aproximadamente a la altura de mi barbilla, sus pies estaban descalzos y apuntando hacia abajo mientras flotaba. La túnica reluciente que tenía puesta le llegaba hasta los tobillos y era simple y sin rasgos distintivos, aparte de los rollos espaciados uniformemente que formaban el agrupamiento de la tela. Parecían ser las túnicas de una sacerdotisa antigua, con mangas largas que caían más allá de sus muñecas y un cuello sin adornos. Me recordó a las túnicas de las diosas de las esculturas y mosaicos romanos. Tenía el pelo rubio y los ojos azules más deslumbrantes que jamás había visto. Me di cuenta de que solo parecía alta por el ángulo desde el que la veía. Debía medir 1,3 m o 1,5 m de altura como máximo. Mi sensación de calma se profundizó cuando miré sus ojos. ¿Sabes por qué estoy aquí? Sus labios no se habían movido mientras hablaba con voz alta y clara. Sabía a qué se refería y me invadió una ola de vergüenza, remordimiento y tristeza. Había jurado abandonar cualquier camino que ella me había puesto solo 5 horas antes. No importaba cuánto dolor mi familia y yo ya habíamos pasado, ya no podía permitir que siguieran sufriendo por esto. Me devastó darle la espalda a todo eso después de tantos años y experiencias que me habían obligado a contarle al mundo, pero llegué a mi punto de ruptura. No permitiría que mi casa, en ese momento llena de risas y alegría, se volviera ostracismo, miedo y miseria. Y en esos momentos, mirándola, me arrepentí con cada célula de mi cuerpo. Sin embargo, dentro de esa expresión misteriosamente plácida en su rostro, llegué a la conclusión de que me mostraba esas tribulaciones que no habían sido en vano. Hubo una sutil danza de significado que se había estado desarrollando a lo largo de los años que condujo a esa noche. Tenía que confiar en que revelaciones como estas no se podían entregar todas a la vez con una claridad cegadora, de lo contrario, serían rechazadas o ignoradas. No puedes renunciar ahora. Hiciste un acuerdo que debe ser cumplido. Esto le dijo la dama. Dice, estaba totalmente asombrado por ella. Estaba claro que ella era la directora de todo lo que había sucedido. En un estado de trance, no podía moverme y no quería hacerlo. Me comunicó que los orbes, los seres, el tiempo perdido, eran todas cosas que ella había estado usando. Hablaba de los seres como guardianes que enviaba para cumplir sus mandatos, de mis visiones apocalípticas como un futuro posible para la Tierra, de nuestro acuerdo que requería absoluta confianza en ella. Ella prometió que si continuaba en esta misión, nos protegería a mí y a mi familia, nos permitiría que los orbes fueran fotografiados y me permitiría mostrar estos fenómenos a testigos fuera de mi familia. Si seguía hablando de lo que vi, ella dijo que nunca se apartaría de mi lado. Me sentía abrumado por la gratitud, por la protección y por la seguridad. Y durante largas partes de su revelación, se llevó el dedo índice a los labios, como si me estuviera diciendo que guardara un secreto o me callara, y yo no podía entender lo que estaba diciendo. Después me dijo que sería capaz de entender lo que había dicho
cuando llegara el momento. Le pregunté qué era el trozo de piel viva que me habían dado y ella dijo que era un ícono de la humanidad, sin dirección, sin sentido, sin cabeza, sin cola, con una necesidad extrema de protección y guía. Hacia el final me transmitió la importancia de mis encuentros. Advirtió que había fuerzas en el trabajo para proyectar fenómenos como este, pero bajo una luz negativa, y que si este punto de vista ganaba el negativo, la humanidad estaría en el camino a la ruina. Ella me dijo que mi trabajo era evitar que este peligroso engaño se arraigara. No me dijo por qué, pero yo había sido elegido para contarle a la humanidad sobre la benevolencia del fenómeno. El primer paso en este trabajo fue el simple reconocimiento de lo que vi. Me dijo, un nuevo conocimiento debe llegar, la humanidad debe despertar a ello. Después de 20 o 30 minutos de rodillas escuchándola, estaba desorientado y totalmente sin energía. Cuando terminó de hablar, su aureola de luz volvió a entrar en ella y desapareció. Os he leído estas palabras de Chris Bledsoe en su libro El ovni de Dios, porque esta dama que se le apareció, tras varios encuentros previos con seres, con orbes, con mensajes proféticos a través de sueños, con símbolos de guardar secretos, con un extraño zumbido antes del inicio de la experiencia, con una luz al inicio de la experiencia, sin duda se trata, desde mi punto de vista, de un caso fundamental para entender que lo ufológico y lo religioso no son fenómenos diferentes, que todos forman parte de una misma realidad, de una misma inteligencia desconocida de naturaleza femenina que históricamente hemos interpretado con la Virgen María, otros con hadas, con guías extraterrestres, y que se trata de una deidad femenina que es real y que está dando avisos a una humanidad que ha perdido el rumbo. Este caso de contacto de Chris Bledsoe en estado de trance, de rodillas, sin dolor, con ese zumbido como de abejas, con esa luz, con ese mensaje sobre el futuro de la humanidad, con esa señora, con ese secreto en los mensajes, es idéntica experiencia a casos como Fátima, Garabandal, Meyugore y tantas otras apariciones marianas. Lo que hasta ahora se ha interpretado, esta experiencia de Chris Bledsoe, como un encuentro ovni, un encuentro cercano con tripulantes de ovnis en el actual territorio de Estados Unidos. En estos momentos yo lo interpreto como una aparición mariana en estos momentos en Estados Unidos. He recibido cientos de ataques en redes sociales, vídeos dedicados por sacerdotes que me atacan y me condenan porque he hablado del componente extraterrestre de apariciones marianas como Fátima o Garabandal, y este caso de Chris Bledsoe explica a la perfección por qué yo establezco un vínculo entre las apariciones marianas y los ovnis, porque tienen relación, porque los casos están conectados, porque en todos se produce una apertura mental, espiritual en el testigo, porque las apariciones marianas ocurren, pero su interpretación y su clasificación depende después de las creencias del testigo. En el mundo de los aficionados a los ovnis, el caso de Chris Bledsoe es interpretado como un caso ovni. Para mí es claramente una aparición mariana sucediendo ahora, aquí, en este tiempo, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. El caso de Chris Bledsoe ha sido estudiado de cerca por una profesora universitaria, Diana Pasulka, profesora de estudios religiosos en la Universidad de Carolina del Norte, quien en su investigación, al igual que en mi caso, relaciona fenómenos religiosos con los ovnis. Chris comenta de ella en su libro. Diana dice que en todos sus años de estudio de la Biblia
ha descubierto que la imagen popular de los ángeles estaba completamente en desacuerdo con los textos en los que aparecían. De las muchas descripciones de ángeles en la Biblia, prácticamente ninguna de ellas es la típica ilustración infantil de un ser humano con alas en la espalda. O los bebés de mejillas rosadas no están gateando en el aire en el libro de las Revelaciones. De todos los relatos modernos de estos encuentros, Diana dijo que el mío, hasta el último detalle, se sentía más cercano a lo que ella creía que era la verdad. Fue un punto de inflexión para ella, mi caso. Unos días después me envió un correo electrónico para decir que nuestra conversación la había cambiado, que creía que los seres que veía yo eran ángeles y no extraterrestres de planetas distantes. Yo, Lourdes Gómez, estoy muy de acuerdo con la línea de trabajo de Diana Pasulka y fruto de mis investigaciones enfocadas a los encuentros ovni y a los encuentros religiosos, he llegado a intuir que estamos ante el mismo fenómeno con esas diferentes interpretaciones según la cultura y creencias del testigo. Y hay otro profesor universitario en Estados Unidos, el doctor Jeffrey Kripal, del que he llegado a leer varios de sus libros, que también ha investigado esta relación entre los ovnis y lo religioso, y él asegura: en el pasado interpretábamos a los ovnis como dioses, diosas, ángeles, demonios, y hoy la mayoría interpretaría a los ovnis como una forma avanzada de tecnología. ¿Por qué hoy en día no interpretamos a los ovnis como dioses, ángeles, demonios? Voy a dedicar más tiempo del video a desarrollar este aspecto, pero quisiera primero concluir con la experiencia de Chris Bledsoe. No fue la única ocasión en la que él pudo encontrarse con la dama. De hecho, ha vuelto a encontrarse con ella en un viaje místico, astral, espiritual, en el que la dama le dio una profecía para el año 2026, para el próximo año. Este encuentro con la dama lo tuvo Chris Bledsoe en 2013. Durante esa visión explica: la señora estaba allí, radiante. Ella era la luz y la fuente de luz. El cañón brillaba a su alrededor del mismo color que su aura blanca azulada, y su vestido era de un blanco tan brillante que apenas podía mirarlo. Estaba sentada en un enorme trono tallado en piedra en un hueco en la pared del cañón. Mientras los seres me dejaban que me acercara a ella, la observé inmóvil, poderosa e indescriptiblemente hermosa. Cuando nos acercamos al frente del trono, los seres le hicieron una ligera reverencia y se dieron la vuelta para alejarse, dejándome solo, mirándola. Se levantó del enorme trono y se cernió sobre el piso tallado debajo de ella sin tocar el suelo. A solo 12 metros de distancia y 6 metros por encima de mí, me dijo una parábola que me llevó mucho tiempo de procesar. La siguiente frase dijo la dama: cuando la estrella roja de Regulus se alinee justo antes del amanecer, en la mirada de la esfinge, un nuevo conocimiento llegará al mundo. No estaba seguro de qué significaba lo que me dijo. Desde ese tiempo he llegado a comprender que alrededor de la Pascua de 2026 tendremos el final de un camino viejo y el comienzo de uno nuevo. Regulus o Régulo es el nombre de la estrella más brillante de la constelación del Leo. Es una de las 4 estrellas reales mesopotámicas, visualmente es de color azul, y hace 44 siglos, en el 2400 a.C., en época de los egipcios, los solsticios coincidían en el hemisferio norte con la posición de Regulus. Desde el punto de vista de la profecía de la dama a Chris Bledsoe, en la Semana Santa de 2026 se producirá un evento astronómico que relacionará a la estrella Regulus con la esfinge de la meseta de Giza, el guardián, el vigilante egipcio del que las leyendas aseguran
que una biblioteca perdida se oculta en su interior, con todo el saber perdido, olvidado de la humanidad. Para los seguidores de la profecía de Régulus, en la Semana Santa de 2026, ese nuevo conocimiento que llegará al mundo y que ha sido profetizado a través de la dama con la que contacta Chris Bledsoe, es el descubrimiento, dicen, de la cámara perdida dentro de la Esfinge de la meseta de Giza, mientras que para otros es el gran aviso y la gran iluminación de conciencia, y también hay incluso quien piensa que es la parusía, la segunda venida de Cristo. Y hay un dato interesante que incluso el propio Chris Bledsoe ha difundido en sus redes sociales. El Centro Nacional de Inteligencia Espacial de Estados Unidos, una agencia de inteligencia de la Fuerza Espacial estadounidense, con base en las instalaciones militares de Wright-Patterson en Ohio, tiene como logo, atención, la esfinge mirando una estrella. E igualmente el médium estadounidense Edgar Cayce, del que hablaremos en profundidad en otro episodio de Noche de Lluvia, aseguraba en sus escritos que había una biblioteca oculta en la esfinge con registros de civilizaciones y humanidades anteriores a la nuestra, un conocimiento al que nadie de nuestro tiempo debía acceder hasta que no llegara el momento propicio, y que en sus visiones profetizaron que se abriría en los albores del tercer milenio, coincidiendo con la segunda venida de Cristo. Y por cierto, otro dato que tampoco quisiera dejar de comentar: el tan traído y llevado cometa interestelar 31 Atlas, que tendrá su máximo punto de acercamiento a la Tierra durante el actual mes de diciembre de 2025, lo hará ese máximo acercamiento, atención, situándose cerca de la estrella Regulus en la constelación de Leo. Esta es la profecía de Regulus que ha surgido de la experiencia con la dama de Chris Bledsoe. Esta es la profecía que, de ser cierta, ese descubrimiento del saber perdido de la humanidad en la Esfinge será para 2026, para Semana Santa, y ese fenómeno de iluminación de conciencia, de ser cierto, nos encontrará en Egipto, a los hijos de la lluvia que vamos a viajar a ese viaje de Egipto y la Sagrada Familia en la Semana Santa de 2026. Vamos a estar atentos a ver qué sucede. Continuando con la experiencia de Chris Bledsoe, no quiero dejar de comentar que, al igual que ocurre con muchos contactados con extraterrestres o videntes marianos y místicos, a raíz de sus experiencias, a Chris Bledsoe se le ha desarrollado un don que aparece a menudo en esos otros contactados, el don de la sanación. En su libro El ovni de Dios relata experiencias ciertamente fascinantes de ayuda a animales, a seres humanos, a todo tipo de seres vivos. Lo más interesante de estas experiencias que él narra es que asegura que cada vez que ha ayudado a alguien, en sus palabras, es porque sentía a través de sus manos la presencia de la dama junto a él. Dice Chris, la había llamado y ella estaba allí. Su energía familiar de alguna manera había fluido a través de mí. Como decía, las experiencias fascinantes de Chris Bledsoe hasta ahora solo se han analizado desde una perspectiva ovni, no religiosa, a pesar de que tiene todos los ingredientes de una aparición mariana clásica. Chris ha sido estudiado por militares y científicos de Estados Unidos, y una de las experiencias más impactantes vividas por Chris Bledsoe como vidente o contactado es, atención, un mensaje que recibió sobre la visita del Papa Francisco a Estados Unidos en el año 2015. Incluso este mensaje tiene vínculo con la interpretación religiosa de la experiencia de contacto de Chris, más allá de los círculos del tema ovni, que es donde principalmente se ha dado a conocer su caso.
En su libro El ovni de Dios habla de una experiencia de contacto que tiene junto a un árbol, nuevamente el elemento árbol y la naturaleza tan asociados a las apariciones marianas. Escribe el testigo en su libro El ovni de Dios que estando cerca de un árbol recibe, en compañía de unos investigadores, las siguientes palabras: el Papa, peligro, aviso, peligro, el Papa, advertir al Papa. Tenían una grabadora digital en la que los investigadores que le acompañaban estaban practicando técnicas de transcomunicación instrumental, de captación de voces paranormales a través de estos aparatos, y al preguntar de dónde venía el peligro, reciben la palabra Filadelfia. Escribe Chris Bledsoe: nunca supe que una máquina así pudiera hablar con tanta claridad y capacidad de respuesta. Quien quiera que sea o lo que sea que nos estaba hablando tenía un mensaje urgente. Gracias a un amigo de Chris Bledsoe que vivía en Filadelfia y tenía recursos y buenas conexiones sociales, Chris averigua que el Papa Francisco estaría visitando Filadelfia tan solo una semana después de que él recibiera esas palabras. Siguieron interrogando a la voz desconocida de la grabadora digital para saber más sobre el peligro que se cernía sobre el Papa, y la voz paranormal dijo: Congreso, golpe. Con los recursos de ese amigo de Chris, Larry Fraschella, él viaja junto con su esposa a Filadelfia y con un grupo de personas cercanas a Larry, del ámbito militar y de inteligencia de Estados Unidos, tratan de hacer averiguaciones sobre esos mensajes y el itinerario del Papa Francisco. En el mensaje decía Congreso, golpe, y averiguan que el Papa tiene planeado hablar en el Salón del Congreso en Filadelfia. Hicieron las personas que estaban con Chris, que eran personas del entorno de inteligencia y militares de Estados Unidos, que realizara una sesión de visión remota. Es algo de lo que os he hablado en otros episodios de Noche de Lluvia, como el del Arca de la Alianza, la visión remota que en ámbitos militares e incluso en investigación parapsicológica sucede cuando a personas con este tipo de dones especiales los inducen a un estado de relajación para que puedan visualizar sin moverse del sitio, solo mentalmente, lugares, personas, momentos, situaciones tanto del pasado como del presente o del futuro. Asegura Chris que él nunca había experimentado de esta forma antes, pero que las imágenes comienzan a fluir en su cerebro, y dice Chris: las describí lo mejor que pude: agua, puente, carretera, metal, rampa para botes. Investigando sus palabras, visualizadas con una técnica de visión remota, dieron con un lugar interesante, con el puente Ben Franklin, que fue el puente más cercano a los compromisos de discurso del Papa en Filadelfia y que parecía ajustarse con la visión de Chris. Y con los vínculos de Larry Fraschella, dice Chris Bledsoe en su libro El ovni de Dios: Larry llamó a un contacto dentro de la CIA. Se reforzó la seguridad en los puentes Walt Whitman y Betsy Ross y el tráfico de vehículos se cerró por completo en el puente Ben Franklin. En comparación con sus dos paradas anteriores en la ciudad de Nueva York y Washington, el desfile del Papa se acortó en Filadelfia a un simple recorrido por el Salón de la Independencia. Los fiscales federales terminaron acusando a un hombre local de conspirar para asesinar al Papa cerca del puente Ben Franklin. Si este arresto tuvo algo que ver con mi visión, con nosotros, no lo sé. Es fascinante. He querido traer esta profecía de Regulus y esta experiencia de contacto de Chris Bledsoe a Noche de Lluvia porque quería demostrar con ejemplos fascinantes por qué establezco yo ese vínculo entre los ovnis y lo religioso, entre los ovnis y las apariciones marianas. Y yendo un paso más allá, muchos me preguntan cuál es mi opinión sobre las apariciones marianas.
Me preguntan si son reales o no. Me preguntan si pienso, como mi maestro JJ Benítez, que son encuentros extraterrestres y no apariciones de la Virgen María. Bien, hoy estoy aquí para mojarme de verdad y afrontar el asunto de lleno. Para mí, sí, las apariciones marianas son completamente reales y no son una cuestión de fe o de creencia, sino de información. Existe suficiente información para decir rotundamente que sí, que son un fenómeno completamente real que lleva sucediendo desde hace siglos, me atrevería a decir milenios, en todo el planeta. Solo que no siempre se llega a la conclusión por parte del testigo de que es una aparición mariana. Depende de sus creencias. Verán a esa dama de luz y algunos dirán que es un hada, un ancestro, una diosa, un espíritu de la naturaleza, una diosa madre, una guía extraterrestre. Depende de cada época, de cada creencia, de cada testigo. Pero ella está ahí, una entidad femenina que llena al testigo de amor, que expande su conciencia, que le pide que cambiemos porque nuestro comportamiento actual está mal y el futuro es aterrador. Un espíritu maternal que deja dones de sanación y precognición en el testigo, que lleva con nosotros desde la noche de los tiempos, que se aparece para cuidarnos y despertar nuestra conciencia, la parte más elevada de nuestra naturaleza y más alejada de lo físico. Sí, las apariciones marianas son completamente reales. Y la segunda pregunta, ¿creo yo que son apariciones extraterrestres que se interpretan en un contexto religioso? No. Pienso, a raíz de lo que he descubierto en mis investigaciones, que es más bien al contrario, que todo este rosario de fenómenos luminosos en el cielo es algo más profundo, que tiene que ver con los seres divinos que nos acompañan. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Entonces, siento que tampoco el de la Virgen María. Siento que es un fenómeno, el de las apariciones marianas, que tiene que ver con Dios, muy posiblemente también con la lucha entre Dios y el demonio, entre el bien y el mal, que todavía no alcanzamos a comprender realmente con nuestro nivel de inteligencia y desarrollo actual. Entonces, no sigan diciendo esos videos de sacerdotes que Lourdes Gómez ha dicho que las apariciones marianas son falsas, que Fátima es una aparición extraterrestre. Nada de eso es cierto. Yo he dicho que son apariciones verdaderas, pero en ocasiones sus mensajes son manipulados por la Iglesia o por los propios videntes con diferentes fines. Y en cuanto a Fátima, lo que he dicho es que tiene presencia de luces, de objetos luminosos, igual que Garabandal, igual que Montserrat, y que por tanto para mí hay un vínculo entre las apariciones de la Señora, de la Dama, de la Virgen, de la Madre y los ovnis. Debo confesar que mis investigaciones sobre las apariciones marianas han llegado a conclusiones muy en la línea de la obra de un pensador que admiro bastante, el maestro Salvador Freixedo. En su obra imperdible Apariciones Marianas, él describe con gran maestría las bases de este fenómeno, de las apariciones marianas. Una aparición, explica el querido y admirado Salvador Freixedo, se refiere al avistamiento repentino y como surgido de la nada de algo o sobre todo de alguien que no pertenece al mundo normal de nuestros sentidos, y aunque no sepamos describir bien qué son o en qué consisten, al decir que no es de este mundo, no estamos necesariamente afirmando que su origen esté fuera de nuestro planeta, sino que excede los límites de nuestro mundo tridimensional. Y hay circunstancias que se pueden enumerar y que aparecen en casi todas las apariciones de este tipo, por no decir en todas.
Aparecen rodeadas de un halo de luz. Aparecen efectos de sonido, música, colores, aromas, ruidos, zumbidos, inmovilidad del vidente. Todo esto acrecienta aún más el asombro del testigo. Los testigos se sienten inundados de una vibración, de una sensación de miedo, de paz, enajenados por completo de la realidad. Sienten que están en presencia de algo que no es de este mundo o que por lo menos no es del nivel de existencia en que ordinariamente nos movemos. La mente suele expandirse repentinamente, conociendo cosas que antes no conocía, y el cuerpo se siente invadido por una ola de felicidad, en el caso de la visión agradable, o por olas de terror en caso de que estén contemplando algo de carácter negativo. Las apariciones suelen darse cuando el testigo está en un estado de reposo o apartado de la multitud y del ruido. Siempre hay un mensaje, se comunica un secreto, se da una información especial. La aparición deja profundas huellas psíquicas en el testigo, en la psique, en la mente del testigo, que cambiará totalmente su manera de ser y de actuar a partir de estos encuentros. Es importante señalar que este tipo de apariciones ocurren en todas las culturas, en todos los continentes, no solo en entornos católicos. Dependiendo de dónde sucedan y de las creencias de los testigos, se relacionarán o no con la Virgen María, pero estas señoras luminosas surgen en todo el mundo, incluso en las crónicas antiguas del Imperio Romano, cuando la diosa Venus se presentaba ante los mortales. En ocasiones, las apariciones marianas son en forma de señora luminosa, pero como os he contado en diversas ocasiones en Noche de Lluvia, y como también analiza el maestro Freixedo, hay ermitas e iglesias bajo diferentes advocaciones de la Virgen por toda la cristiandad, donde lo que se aparece no fue una señora, sino un extraño resplandor, una luz muy bella flotando en el aire y que el testigo relaciona con la Virgen María. Luces que se colocan junto a los árboles o a la vegetación, donde, en algunos casos aparece una entidad celestial que le pide al vidente que regrese a ese lugar, que se construya un lugar de culto en ese espacio y que le concede al vidente dones como hacer predicciones o sanar a las personas. En palabras de Salvador Freixedo, cuando desde los países europeos católicos damos un salto a la católica Sudamérica, nos encontramos con el mismo fenómeno de las apariciones de la Virgen María y también con que la parafernalia de las mismas circunstancias ocurren exactamente igual. Es lógico que se objete que si es en realidad la Virgen María la que se manifiesta en estas apariciones, no hay nada de extraño en que lo haga poco más o menos de la misma manera, ni tampoco en que pida las mismas cosas a los videntes, pero la dificultad estriba en que si estas mismas circunstancias las vemos repetidas en el caso de la Virgen de Lourdes, admitida por la Iglesia, y en multitud de apariciones que han sido rechazadas por la Iglesia, si las vemos también presentes en apariciones de Venus o de Ceres, en lo que cuentan los historiadores romanos, o en apariciones de hadas o de la diosa Namagiri en el hinduismo o de la africana Changó, tenemos derecho a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué todas las apariciones femeninas se presentan igual, hacen las mismas cosas o parecidas, piden lo mismo y hasta tienen el gusto incluso de hacer sufrir a los videntes con determinadas experiencias? ¿No será, dice Freixedo, porque la causa del fenómeno es la misma y lo único que hace es acomodarse al entorno cultural en el que se presenta? ¿No será que la aparición tiene en mente no lo que está diciendo, sino algo que se nos escapa por completo? Con respecto a las apariciones marianas y al fenómeno ovni, acertadamente dice Freixedo:
A algún lector desconocedor del fenómeno ovni le puede parecer extraño que pretendamos ahora establecer una relación entre estos dos fenómenos, cuando a primera vista no tienen absolutamente nada que ver. Sin embargo, en realidad no es así. Y después de años de estudiar ambos fenómenos, no solo hemos llegado a la conclusión de que están relacionados, sino que estamos seguros de que, en el fondo, se trata de un mismo fenómeno, aunque con dos apariencias completamente diferentes. La mayoría de los beneficiarios o víctimas, según se mire, de las apariciones eran niños. En el fenómeno ovni, en lo que a las abducciones se refiere, nos encontramos con lo mismo, de las personas que se esfuman sin ninguna explicación y de cuya desaparición se puede culpar a los ovnis, la mayor parte son también niños. Asimismo, en los mensajes que la Virgen les daba a los videntes, había secretos que estos no podían comunicar y nadie, hasta que no recibiesen un permiso explícito de ella, podía comunicar. Bien, en los mensajes de los extraterrestres a sus contactados, con mucha frecuencia también hay secretos. Y si nos fijamos en el contenido de los mensajes, nos encontramos con que lo apocalíptico es idéntico en ambos casos. Al decir apocalíptico, nos referimos a las profecías de cataclismos telúricos y a las que anuncian el fin del mundo. En el caso de los extraterrestres, el castigo será debido a lo mal que estamos tratando el planeta y a veces también a nuestra degeneración moral. Y en el caso de las apariciones marianas, la causa será a nuestra infidelidad y a nuestra resistencia a cumplir con los mandatos de Dios. Pero en ambos casos, el futuro que se presenta es muy malo para la raza humana, pues nuestros visitantes, marianos o cósmicos, nos dicen que nos esperan muchas calamidades contra las que apenas podemos hacer algo. En cuanto a la forma de aparecer de los visitantes, también hallamos una similitud. Conocida es la gran relación que hay entre las nubes y los aparatos de los extraterrestres, y muchas veces los ovnis se han transformado en nubes, se han escondido en ellas o han surgido de alguna. En las apariciones marianas, muchos videntes nos han dicho que vieron venir a la Virgen en una nube o que la vieron aparecer al abrirse una nube, y lo mismo a la hora de desaparecer. Igualmente, en ambos casos, tenemos el testimonio repetido de zumbidos, silbidos, vibraciones en el momento de presentarse la Virgen o el ovni. En Fátima, los videntes nos hablan de una especie de cohetes que se oían cuando iba a aparecer la Virgen y cuando se iba. Y las explosiones son también muy abundantes cuando se trata de avistamientos de ovnis. Podemos seguir señalando todavía más similitudes entre los dos fenómenos, que ambos suelen suceder preferentemente y sobre todo en lugares apartados y solitarios, cerca de cursos de agua, que también en ambos casos han visto luces extrañas que se convierten en ovnis o en la figura de la Virgen, y que en ambos casos los seres que se presentan son muy bellos. Además, a veces los videntes marianos hablan de que la Virgen vino en una esfera brillante. En alguna ocasión dicen que en un disco todo rodeado de luz, y por lo tanto tenemos ahí un vínculo importantísimo, un rosario de anomalías que se cumplen en ambos casos, en el fenómeno ovni y en las apariciones marianas, y todo esto lo relaciona, pues Salvador Freixedo en su maravilloso libro sobre apariciones marianas. Estamos hablando desde su punto de vista de un vínculo entre ovnis y apariciones marianas. En toda esta exposición de don Salvador Freixedo estoy 100% de acuerdo. Sin embargo, ahora tenemos que ir a la pregunta clave de este episodio. ¿Es la Virgen María quien se aparece en las apariciones marianas? Salvador Freixedo dice no. Juan José Benítez dice no. Ellos dicen son entidades que nos manipulan.
Y aquí es donde no estoy de acuerdo con la opinión de estos dos grandes maestros míos. Yo creo que ese espíritu divino femenino que acompaña al ser humano desde la noche de los tiempos, que fue la primera religiosidad humana a través de las Venus prehistóricas, que se trata de la parte femenina de Dios, que tiene un vínculo, una relación directa con la Virgen María, lleva con nosotros desde siempre, como si fuera, permitidme esta comparación tan mundana, como si fuera nuestro Pepito Grillo particular, nuestra conciencia, susurrando de forma amorosa errores, separación de la humanidad con respecto a la Madre Tierra, la lucha que hay entre hermanos. Creo que sí es ella la que se aparece, la que lleva con nosotros toda la vida. Sí creo que es la Virgen María. Y eso no es óbice para que también me plantee, desde luego, que no todas las apariciones son positivas y que algunas es probable que estén orquestadas por entidades negativas que desde el punto de vista de la investigación de Freixedo estarían dominando nuestro mundo. ¿Qué buscan esos seres negativos de los que habla Freixedo? Dice, cierta energía sutilísima que produce el ser humano, el cerebro humano. Energía producida en muchos cerebros simultáneamente. Cerebros excitados por emociones fuertes, aunque sea de dolor. Energía que usan esos seres de alguna manera que nos es desconocida. No estoy en desacuerdo con esta información de Freixedo, pero yo lo enfoco de otra forma. Y esta es mi opinión final sobre las apariciones marianas y todos los encuentros con las otras realidades que se dan en general en nuestro mundo. Creo que ahí afuera hay una lucha del bien y del mal, de la luz y de la oscuridad, de Dios y el demonio. Como más te apetezca nombrarlo. Creo que es una lucha energética, donde las entidades espirituales que forman parte de uno u otro bando tratan de captar a sus adeptos, en unos casos para generar energía positiva, luminosa, del bien, para ganar la partida a la oscuridad, y en el caso de lo contrario, para que la Tierra se vea envuelta en la oscuridad y la humanidad no siga prosperando, evolucionando. Creo que la Virgen María, las apariciones marianas, son una de las armas más poderosas del bando de la luz, y los espacios que escoge la aparición mariana para presentarse contienen energía telúrica y elementos naturales que, junto con la fe, la oración y la meditación de las personas, amplifican esa energía positiva y crean esas redes de fuerza luminosa en nuestro mundo. Creo, por tanto, que las apariciones marianas genuinas luchan contra la energía oscura en nuestro mundo. Son reales las apariciones marianas y son el último vínculo entre el ser humano y el espíritu de nuestra tierra, nuestra madre, la Virgen María, que pide desesperadamente que escuchemos de una vez por todas que podemos aspirar al bien y a la luz si de verdad tenemos la valentía para aceptarlo. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en este episodio de Noche de Lluvia. Os quiero desear a todos una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Recordaros también que aquí en el canal, en Noche de Lluvia, tenéis 2 episodios especiales dedicados a los misterios de la Navidad. Os pongo por aquí las portadillas para que podáis buscarlos si es que os apetece imbuiros del espíritu navideño de estas fechas y saber cuál es el origen enigmático de estas tradiciones. Gracias a todos. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.